Estilo Chicago. Citas, referencias y bibliografía. El estilo Chicago se trata de un manual utilizado como guía en la producción de textos. En específico, ofrece orientaciones referentes al proceso de edición, a nivel de gramática, ortografía, tipografía, citas y referencias bibliográficas. Fue publicado por la University of Chicago Press de la Universidad de Chicago en el año 1906, bajo el nombre de Chicago Manual of Style, abreviado CMS o CMOS, siendo su nombre traducido al español Manual de Estilo de Chicago. Sobre todo, las orientaciones que brinda respecto a las citas, referencias y bibliografías son las de mayor relevancia y aplicación. Este estilo se utiliza en las ciencias sociales y las humanidades, especialmente en literatura, historia, artes y filosofía. Actualmente se mantiene en vigencia bajo su última edición, que es la número 17, publicada a mediados del año 2017. A continuación, todo lo que tienes que saber para aplicar el estilo Chicago en tus citas, referencias y bibliografías. Lo primero a considerar es que en el estilo Chicago la situación es convencional, es decir, las citas que se presentan a lo largo del texto se hacen de manera común, como cualquier cita que se admite en la mayoría de los estilos de redacción. Se pueden redactar citas textuales o parafraseadas. La particularidad del estilo Chicago está en la forma que instruye para presentar las fuentes consultadas. En este sentido, ofrece dos opciones: el sistema de autor-fecha y el sistema de notas-bibliografía. Cada sistema plantea su estructura particular y la correspondiente justificación de su uso. En el sistema de autor-fecha se maneja la estructura de cita-referencia común, es decir, se redacta una cita, textual o parafraseada, dentro del texto que se hace, con su respectiva identificación de autor, fecha y número de página, la cual tendrá su correspondiente fuente presentada en la lista de referencias. En el sistema de notas-bibliografía se maneja una estructura caracterizada por el uso de tres elementos: la cita, la nota y la bibliografía. La cita se refiere al fragmento textual que se extrae de la fuente consultada. Para presentarlo como argumento o apoyo al texto que se hace, se trata de una cita común. Ahora bien, en las notas y bibliografía se presenta la información de las fuentes consultadas. Las notas son notas a pie de página que pueden presentarse al final de cada página, sección o al final del texto. En la nota se colocan las fuentes correspondientes a las citas, relacionando cada cita con su fuente a través de un número de índice. En la bibliografía se presentan todas las fuentes consultadas e incluso se pueden incorporar fuentes que se consultan como fuente de conocimiento y de las cuales no se extrajo alguna cita. Estructura del sistema autor-fecha. En el sistema autor-fecha se presenta la cita dentro del texto. Puede ser cita textual o parafraseada. Además, se puede utilizar el estilo de cita parentética o cita narrativa. Cuando es cita parentética, se redacta la cita y al final se coloca el nombre del autor de la fuente, seguido del año de publicación, agregando una coma para luego incorporar el número de página. Todos estos datos de la fuente consultada se encierran entre paréntesis. Después se finaliza con un punto. Cuando es cita narrativa, se inicia redactando con la mención al autor de la fuente consultada. Luego se coloca el año de publicación de dicha fuente entre paréntesis y al final de la idea citada va el número de página que se consultó, también entre paréntesis. Si se consultan varias páginas, se utiliza el formato de rango para indicar el grupo de páginas. Esto aplica tanto en el estilo narrativo como parentético de la cita. Cada cita debe tener su correspondiente referencia en una lista de referencias. Esta es la relación propia del sistema autor-fecha. La lista de referencias va al final del texto bajo el siguiente formato. El título de la lista es Referencias.
Cada fuente de consulta se debe reseñar iniciando con la identificación de su autor, seguido de su año de publicación. Además, la lista se ordena alfabéticamente según el apellido del autor. El resto de los datos que se incluyen dependerá del tipo de fuente consultada. Asimismo, una fuente debe ir separada de la otra, dejando una línea vacía. En los casos donde la fuente requiera más de una línea para ser presentada, se debe utilizar la sangría francesa, lo que significa que a partir de la segunda línea se deja sangría. En las referencias se incluyen únicamente las fuentes de donde se extrajeron citas que aparecen redactadas a lo largo del texto. Estructura del sistema Notas-Bibliografía. En el sistema Notas-Bibliografía se presenta la cita dentro del texto, finalizando con un número de índice que va a relacionar esa cita con su respectiva fuente de consulta ubicada en la nota. Obviamente, la fuente también tendrá el mismo número de índice. Después del número de índice se termina la cita con un punto. Entonces, cada cita tendrá un número de índice que será asignado de manera secuencial a partir del número 1. Además, ese índice tiene la función de conectar la cita con su correspondiente nota. En cuanto a las notas, hay que saber que en ellas se presentan los datos de las fuentes de consulta. Es como si se tratara de una mini bibliografía a pie de página. Existen dos tipos: notas al pie y notas finales. Las notas al pie van al final de cada página, presentando las fuentes de consulta desde donde se extrajeron las citas de cada página. Las notas finales se colocan en la última página que finaliza el texto, presentando las fuentes de consulta que se utilizaron en citas de toda la sección o texto completo. Se puede escoger entre ambos tipos el que se prefiera o mejor se adapte a los criterios establecidos. Lo que no se debe hacer es combinar ambos tipos. Hay que ser consistente con el tipo de nota seleccionado. No obstante, se recomienda el uso de la nota a pie de página. Este tipo muestra una relación inmediata entre cita y nota, y se aprecia mayor orden en la información que se presenta. Asimismo, existen dos formatos: nota completa y nota corta. La nota completa incluye toda la información bibliográfica de la fuente consultada, mientras que la nota corta solo incluye apellido del autor, título y número de página. Los elementos que se presentan tanto en la nota completa como en la corta se separan a través de comas. El uso de la nota completa y la nota corta depende de lo siguiente. Si en el trabajo escrito se va a presentar la bibliografía, las notas a utilizar serán cortas. Si en el trabajo escrito no se va a incluir bibliografía, la primera nota de la fuente debe ser completa y las siguientes cortas. Es importante tener en cuenta que aunque el estilo Chicago es flexible, en el sentido que permite escoger entre si incluir o no incluir bibliografía, lo mejor es incluirla, porque con la bibliografía se reúnen en una sola sección todas las fuentes de consulta, facilitando la comprensión y acceso. Además, en la bibliografía también se incluyen fuentes de conocimiento que sirvieron al autor del trabajo escrito para conocer sobre el tema abordado, pero de las cuales no se extrajo alguna cita. La bibliografía va al final del texto bajo el siguiente formato. Se titula Bibliografía. Las fuentes de consulta se deben reseñar iniciando con la identificación de su autor, seguido de su título. Además, la lista se ordena alfabéticamente según el apellido del autor. El resto de los datos que se incluyen dependerá de la fuente consultada. Asimismo, una fuente debe ir separada de la otra dejando una línea vacía. En los casos donde la fuente requiera más de una línea para ser presentada, se debe utilizar la sangría francesa, lo que significa que a partir de la segunda línea se deja sangría. En la bibliografía se incluyen las fuentes de consulta de donde se extrajeron citas que aparecen redactadas a lo largo del texto
y también se incluyen las fuentes de conocimiento que usó el autor del trabajo para enriquecer lo que sabía sobre el tema abordado. Es una forma de dar a conocer otras fuentes que son de gran aporte, aun cuando no fueron citadas. Sobre los sistemas autor-fecha y notas-bibliografía, hay que destacar ciertos criterios. La lista de referencias solo se utiliza en el sistema autor-fecha. La bibliografía solo se utiliza en el sistema notas-bibliografía. No existe un uso combinado en este aspecto. Los datos de las fuentes de consulta que se presentan en las listas de referencias son los mismos datos de las fuentes de consulta y fuentes de conocimiento que se presentan en la bibliografía. La única diferencia que existe es que en las referencias el año de publicación se coloca al inicio, después del autor, mientras que en la bibliografía ese año de publicación se coloca cerca del final. Dependiendo del tipo de fuente que se reseñe, ocupará determinada posición. Enseguida se muestra la forma de presentación de los tipos de fuentes de consulta más comunes en ambos sistemas. Libros. Formato para las referencias. Apellido del autor, nombre del autor, año, título del libro en cursiva, lugar de publicación, editorial, Formato para nota completa. Número de índice, nombre y apellido del autor, título del libro en cursiva. Entre paréntesis se coloca lugar de publicación, editorial, y año. Luego se coloca una coma y se finaliza con el número de página, Formato para nota corta. Número de índice, apellido del autor, título del libro en cursiva, y número de página, Formato para la bibliografía. Apellido del autor, nombre del autor, título del libro en cursiva, lugar de publicación, editorial, año, Artículos de revista. Formato para las referencias. Apellido del autor, nombre del autor, año, entre comillas, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen, número, entre paréntesis, fecha de publicación, luego se colocan dos puntos, seguido páginas del artículo, y se finaliza con el código DOI si aplica. Formato para nota completa. Número de índice, nombre y apellido del autor, entre comillas, título del artículo. Luego se coloca una coma, sigue título de la revista en cursiva, volumen, número, entre paréntesis, la fecha de publicación. Luego se colocan dos puntos, continúa páginas del artículo, y se finaliza con el código DOI si aplica. Formato para nota corta. Número de índice, apellido del autor, entre comillas, título del artículo. Luego se coloca una coma y se finaliza con páginas del artículo, Formato para bibliografía. Apellido del autor, nombre del autor, entre comillas, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen, número, entre paréntesis, fecha de publicación, luego se colocan dos puntos, continúa páginas del artículo, y se finaliza con el código DOI si aplica. Páginas web. Formato para las referencias. Apellido del autor, nombre del autor, año, entre comillas, título de la página, sitio web, fecha completa de consulta, y se finaliza con la URL. Formato para nota completa. Número de índice, nombre y apellido del autor, entre comillas, título de la página, sitio web, mes y año de publicación o consulta, y se finaliza con la URL. Formato para nota corta. Número de índice, apellido del autor, y entre comillas, título de la página, Formato para bibliografía. Apellido del autor, nombre del autor,
entre comillas, título de la página, punto, sitio web, punto, fecha completa de publicación o consulta, punto, y se finaliza con la URL. Sobre la fecha de publicación o consulta, hay que saber que se usa la de publicación cuando el contenido de la página web no es actualizado posteriormente. Pero, si se trata de un contenido sujeto a actualizaciones, es preferible presentar la fecha de consulta. Cuando se desconoce si la página es actualizada o no, se aconseja usar la fecha de consulta. El estilo Chicago brinda la posibilidad de presentar todo tipo de fuentes de consulta debidamente organizadas, según las pretensiones del autor del trabajo, gracias a la amplitud de los formatos que ofrece. Se utiliza especialmente en las ciencias sociales y humanidades, pero también puede aplicarse en el área de las ciencias naturales, siempre que se cumpla con los criterios establecidos en la producción escrita que se esté haciendo. El sistema autor-fecha es muy utilizado en las ciencias sociales, pero también se usa en las ciencias naturales. El sistema notas-bibliografía, por lo general, se emplea en las humanidades. Lo importante y necesario es conocer las diferentes opciones disponibles en este estilo de formato y redacción para poder aplicarlo como se debe, siendo esta la garantía de presentar un excelente trabajo escrito que cuente con coherencia y consistencia de contenido a nivel de sus citas y referencias o bibliografía. Este ha sido todo el contenido. Te habló Madeleine Villegas. Si esta información es útil para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones.